la oportunidad de enlazarme con mi compañero Felicitos Trujillo hasta el estado de Sinaloa. Sin duda, compañero, tú nos vas a actualizar los recientes hechos, pero de los brotes que ha habido de violencia, al menos yo lo presiento así en las recientes semanas, porque esto ya tiene meses, como sabes, ya en septiembre se cumple el año completo, me parece que ha recrudecido, ¿no? Y sobre todo parecía de repente como una reacción a la llegada de pues cientos de elementos federales para reforzar el estado de fuerza en Sinaloa. Te saludo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Michelle, con el gusto de saludarte, efectivamente, así como lo señalas, esta situación que se ha tornado un poco compleja acá en Sinaloa con el recrudecimiento de las situaciones violentas. Junio cerró, de hecho, con 207 asesinatos, la cifra más alta de lo que se ha registrado de 10 meses a la fecha desde que iniciaron pues estas pugnas por asumir el liderazgo del cártel de Sinaloa, en donde pues 207 asesinatos cerró pues con el último día de junio con 30 crímenes, una situación muy eh, intensa con pues 20 cuerpos sin vida que se localizaron en la salida norte de Culiacán. 12 de ellos ya fueron pues identificados de acuerdo con lo que informó el vicefiscal general del estado, Damaso Castro Saavedra. Son 12 ya que han sido localizados. La situación ha estado intensa, incluso ayer todavía se registraron 13 asesinatos y pues una constante que se ha dado en esta semana, en particular la localización pues de cuerpos en partes. Ayer parte de estos 13 crímenes fueron tres pues encontrados desmembrados en una carretera que va a una de las poblaciones de Navolato, y pues una situación muy intensa la que se ha estado registrando. Hoy pues el día lleva dos asesinatos, uno en Navolato, un vecino de 44 años que ha sido reportado desaparecido, de nombre Iván. También en Guamúchil una persona fue abandonada fuera de una funeraria, tenía pues impactos de bala. Hoy también el ataque a una casa en el fraccionamiento de Nacayama, en Culiacán. Desafortunadamente una mujer ajena quedó pues como víctima colateral, resultó herida, y se registraron de nueva cuenta narcobloqueos, esto en una de las carreteras que conducen precisamente a Navolato, en donde pues ya elementos de las diversas corporaciones de seguridad han liberado estos accesos, ya quitaron estos tráileres, y se retiró también un vehículo que quedó pues totalmente calcinado, que fue utilizado para realizar estos bloqueos. También se reportó en estos días el aseguramiento de 15 de presuntos sicarios, 11 en un solo hecho, Michelle, que se registró precisamente Sí, en Navolato, que ha estado en el ojo del huracán en sí. últimas fechas. Fueron 12 personas que se ubicaron, una falleció y 11 detenidas. Pues ahí está, bien lo mencionas, pensamos que cruzaría la frontera de Sinaloa hacia Sonora esta violencia, pero regresa hacia Navolato y se ha concentrado ahí, como bien lo mencionas, y tú nos has reportado, has hecho un extraordinario trabajo de cobertura. Felicitos, gracias por esta información. Estamos pendientes de cualquier actualización. Cualquier actualización te estaremos compartiendo con gusto, Michelle. Excelente tarde. Excelente tarde y no se pierda a nuestro compañero Felicitos Trujillo en la señal local de Radio Fórmula, y quien esté interesado también en escucharlo en las redes sociales de Radio Fórmula y en Sinaloa, en Culiacán específicamente, usted puede verlo también en imagen desde su estudio allá en Fórmula Noticias. Y para hablar de este tema con más profundidad, le agradezco mucho a Osvaldo Villaseñor, periodista y analista político justamente en esta entidad. Le agradezco, Osvaldo, ¿cómo está? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Michelle. A tus órdenes. Qué gusto saludarte de nuevo. Igualmente, pues esta duda me surge justo en este momento. Es muy fácil, no es fácil, duele obviamente lo que pasa en el estado de Sinaloa, no importa seas periodista, y tienes que mantenerte al margen también de esta situación. ¿Qué se siente ser periodista, analista político, especialista en seguridad? Yo lo platico constantemente con mi compañero Felicitos Trujillo, y estar en Sinaloa. No, no es lo mismo transmitir desde la Ciudad de México, otro lugar, pero seguir ejerciendo el periodismo, el análisis político en la entidad, ha cambiado, supongo. Fíjate, Michelle, te diré, yo tengo 36 años de periodista y nunca me había tocado vivir una circunstancia como la que vive Sinaloa, ni enfrentar los riesgos que se viven ahora por Ujú. ejercer una libertad y sobre todo un compromiso de estar informándole a la gente lo que sucede en el Estado, ¿no? Ujú.
Pero más allá de lo que vivimos como periodistas, tendríamos que enfocarnos en qué vivimos como sinaloenses. ¿Por qué? Porque yo te dijera, se tardaron 10 meses en el gobierno, sobre todo la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo el gobernador Rubén Rocha, para reconocer que teníamos un problema grave de inseguridad, grave de violencia, grave en asesinatos, grave en las repercusiones económicas, y lo hicieron 10 meses después. A ver, cuando es un tema que por la misma gravedad debió de haberse atendido de una manera más eficiente, más eficaz, con estrategias muy claras de combate a los generadores de la violencia, pues resulta que no. En los 10 meses, y aquí diste cuenta tú de los dichos del gobernador Rubén Rocha cuando decía, aquí se puede vivir perfectamente bien, se puede hacer negocios perfectamente bien, Sí. aquí no hay repercusiones ni afectaciones económicas. Bueno, hoy, 10 meses después, te están diciendo que sí hay problemas de seguridad. ¿Y por qué? Porque la violencia en Sinaloa ha repuntado. Ahorita escuchaba a mi amigo Felicitos, y efectivamente, Sinaloa fue el primer estado más violento en Ujú. todo el país durante el mes de junio. Oye, para desbancar a Guanajuato, que Sí, que era son palabras mayores. el Sí. líder histórico de muchos años, pues quiere decir que ya son palabras mayores, ¿no? Oye, Osvaldo, pero a ver, yo quiero hacerte esta pregunta. Tienes razón, tardaron en asimilar, en arrojar un diagnóstico, entran desde mi punto de vista con todo, aunque pareciera, ya lo decía yo ahorita con Felicitos, llegaron recientemente de nueva cuenta cientos de elementos federales para reforzar las labores de seguridad y tratar de garantizar al menos en algunas zonas la paz o evitar que se expanda, ¿no? Pero vemos cómo se va moviendo por zonas, ya lo decíamos, inicia en Culiacán, se mueve a Choix, a la frontera con Sonora, en Sonora Sur siempre ha habido efectos de lo que pasa en Sinaloa, regresa a Nabolato y pareciera que la violencia se mueve de esta forma. Pero a ver, ¿cómo desde tu punto de vista o lo que dicen los especialistas o como analista también en materia de seguridad, qué se debió haber hecho en Sinaloa? Sobre todo porque desde el punto de vista también de otros especialistas, está, y lo decía David Saucedo cuando hablábamos de la convivencia por los dichos de Julio César Chávez, que se ha normalizado el convivir con estas personas, ¿no? El estar en un restaurante, eso es de realidad, y no saber con quién estás enseguida, o sí saber, pero simplemente caer porque pues es gente con la que convives, son muchos, y de cierta manera hay una tranquilidad en el estado. Pero no sé si es lo que querían los sinaloenses, no sé si es lo que quería la gente en general que pasara en Sinaloa, que los erradicaran. A lo mejor esta no fue la forma. ¿Han hablado sobre esto? ¿Lo han analizado? Si las formas tenían que ser así o si hay alguna alternativa que puede haber sido de otra manera. Mira, yo creo que todo obedece a las circunstancias que se vivan, Michelle. A ver, yo no te voy a decir que no se dio una convivencia, entre comillas, normal, dijera Jesús Aguilar Padilla cuando dijeron que en Sinaloa era normal que mataran gente. Lo Ujú. dijo el gobernador en su tiempo. Se empezó a dar una convivencia. Yo recuerdo una plática, un encuentro que sostuvo el entonces gobernador Juan Millán, estamos hablando de 1998, con los empresarios de Sinaloa quienes reclamaban que se tenía que atacar el secuestro. Y le dice, oye, le dice el gobernador, ustedes le piden certificado de origen de dinero cuando les compran autos y ustedes le piden certificado de dinero cuando les rentan locales para hacer fiestas, cuando le piden, pagan con dinero en el restaurante, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo entró en una especie de complicidad o en una sana convivencia, pero en apariencia. El detalle está que esa sana convivencia que había, a pesar de los hechos delictivos que se daban, de los ajustes de cuentas entre los mismos grupos del narco, pues resulta que se vivió una realidad diferente después del 9 de septiembre. Y tú ya no puedes tratar de decir, voy a resolver el problema como estaba, digamos, acordado el 8 de septiembre, sino se tiene que atender con la realidad del 9 de septiembre a la fecha. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? A ver, no hay maneras de combatir a los generadores de violencia más que con una voluntad real de parte de la autoridad. Aquí lo comentamos en espacios anteriores, decíamos, a Sí. ver, ¿han decomisado mucha droga? Sí, pero la realidad no cambió. ¿Y que han agarrado muchos capos de la droga? Sí, pero la realidad no cambió. ¿Han destruido narcolaboratorios? Sí, pero la realidad no cambió. ¿Qué realidad quiere que cambie el sinaloense? Y me imagino que todos a nivel nacional. Sí. Quiere que cambie el clima de intranquilidad, que quiere tranquilidad, quiere que ya no le cobren piso, quiere ejercer su actividad productiva de manera libre y no estar
al acecho de los grupos delincuenciales, quiere tener paz y armonía y recuperar su vida. En Sinaloa no hay vida nocturna, no hay vida social. La gente se esconde cuando empieza a caer el sol. Quiere recuperar su patrimonio. Así Muchas es, familias han perdido el patrimonio, a diferencia de lo que sucede en otros estados, incluso en Guanajuato, muy violento. El problema de Sinaloa es que se ha afectado la economía. En Sinaloa se paralizó la economía y eso agrava aún más la circunstancia así que vive es, Sinaloa. Y si así el es. gobierno no tiene este diagnóstico, pues entonces estamos partiendo mal, ¿no? Y nosotros, ¿cómo podemos vivirlo también desde el exterior cuando vemos cómo cancelan algunas cadenas y cómo hay una afectación real y se traduce al final en hechos, ¿no? Porque a lo mejor pueden desmentir algunas palabras de periodistas o analistas, pero después los hechos caen sobre su propio peso. Osvaldo, ya platicaremos más adelante si así nos permite seguir analizando, obviamente, este tema. Gracias por estas respuestas. A tus órdenes, Michelle. Un abrazo. Gracias, Osvaldo Villaseñor, periodista y analista político en Sinaloa.